Armando Altamirano. Actualmente se desempeña como vicerrector académico de la SPOL. Ha desempeñado varios cargos académicos en la universidad, así también como fuera de esta. Ha sido subdecano de la FIEC, tesorero de APESPOL, tiene un diplomado en Administración de Empresas y una maestría en Ciencias. Ingeniero Altamirano, cuéntenos cómo un estudiante de Los Ríos llega a estudiar a la SPOL. Bueno, buenas tardes, gracias por la entrevista. Yo creo que no solamente llegan los estudiantes de Los Ríos, yo creo que la SPOL tiene estudiantes de todas partes del país, ¿no, verdad? Y es un orgullo para cualquier habitante de este país llegar a la SPOL a estudiar. Yo soy de Babahoyo, nací allí en la provincia de Los Ríos y a corta edad me trasladé con mi familia a Guayaquil. Creo que a los 4 años yo ya estaba aquí en Guayaquil, una ciudad grande, con grandes aspiraciones, la familia siempre. Y comencé a estudiar en la escuela Leonardo Murialdo, regentada por Padre Josefino. Terminé mis estudios, de paso tenía allí lo que llamaban una medalla de oro. En esa época se daba, si mal no recuerdo, cuando uno terminaba los 6 años con buen promedio. Pasé al Vicente Rocafuerte. En el Vicente Rocafuerte culminé asimismo durante los 6 años mis estudios, me gradué de bachiller e inmediatamente pasé a la SPOL. La SPOL siempre ha tenido un examen de ingreso y un prepolitécnico. Rendí el examen de ingreso y aprobé alguna de las materias, ¿no? Creo que tuve que tomar en el prepolitécnico geometría analítica, química, y ya no recuerdo la otra materia, creo que geometría general, ¿no? Que eran los vacíos que de pronto uno tenía anteriormente cuando pasaba de la universidad, del colegio a la universidad, y aprobé el pre junto con varios amigos, ¿no? Del Vicente Rocafuerte, exactamente. En la SPOL, ya en la SPOL, en el primer año nos dimos cuenta que en realidad es muy diferente el sistema educativo, que era un shock en realidad pasar de un colegio a la universidad. Pero en ese momento ocurrió algo que por suerte evitó el fracaso, si se quiere, del shock en el primer año. Hubo una huelga en la SPOL, se cortaron los estudios una temporada y aprovechamos con nuestros amigos para poder igualarnos en la materia que teníamos atrasado. Generalmente el problema lo teníamos era en cálculo, porque en esa época en el colegio a nosotros no nos daban cálculo. Ahora lógicamente le dan cálculo diferencial, cálculo integral, los programas ya han cambiado, pero para nosotros era un poco nuevo y era muy difícil estar al tanto de eso. Pero nos sirvió en esa época, e incluso de lo que yo recuerdo, fuimos a estudiar a Lourdes School por orden del doctor Walter Baldonado Raffo, que era el rector de esa época, un gran visionario del SPOL. Y así pasó el primer semestre, ¿no? Nos atrasamos un poco, pero eso sirvió incluso por fortuna para poder tener éxito en el SPOL, ¿no? ¿Considera aún que existe ese shock en pasar del colegio a la universidad? Y más aún si está la SPOL. Siempre hay un shock para pasar de una etapa a otra, ¿no? De la escuela al colegio, del colegio a la universidad, porque las vivencias son diferentes, los esquemas son diferentes. Antes había, por ejemplo, las escuelas con un solo profesor, ahora ya no. En el colegio, lógicamente, depende del tipo de materia, se hace más difícil o se hace más fácil. La universidad también es un mundo diferente, pero lo que pasa es que uno tiene que irse adaptando a ese mundo, ¿no? Una vez que usted ya fue estudiante de la SPOL, ya se iban avanzando los semestres a medida que transcurría su vida universitaria, ¿qué vivencias usted nos podría recalcar o qué anécdotas usted mantiene de esos tiempos? A ver, de esos tiempos, en realidad, que son los de mejor recuerdo, ¿no? La vida universitaria yo creo que tiene varios tintes, ¿no? Uno, en la parte de estudio formal ya teníamos en un grupo de amigos una dedicación como para ser profesores, para enseñar, y lo hacíamos entre nosotros mismos. Generalmente hacíamos exposiciones de todos los temas, más que todo en las materias más difíciles, ¿no? En las materias más difíciles nosotros lo exponíamos hasta que todo el grupo comprendía. Yo creo que eso era importante
Lógicamente que cuando yo estudié estábamos en Las Peñas. En Las Peñas todo el mundo se conocía. Íbamos a tomar un café en una cafetería que había allí, nos topábamos con los profesores. En realidad, en esa época el contacto con el profesor era muy cercano. Lo encontrábamos en su oficina, lo encontrábamos en un pasillo y muy atento a cualquier requerimiento que nosotros hacíamos, lo teníamos allí siempre presente. Y es más que todo también porque los profesores tenían una gran experiencia profesional. Muchos trabajaban en empresas. Uno de los que yo más recuerdo, el ingeniero ya en eléctrica, Juan Saavedra, por ejemplo, ¿no? Es más, cuando terminamos ya la carrera, ya en la época de egresado, él cogió prácticamente a todos los estudiantes de la parte de potencia y nos invitó a participar o a ir a trabajar a INESEL en esa época. Yo tenía la disyuntiva por mi vocación de enseñar, de ir o no ir. Entonces, más por cuestiones familiares, ¿no? Y por no alejarme del ESPOL, decidí quedarme en el ESPOL. Entonces yo siempre me he mantenido en el ESPOL. Yo era ayudante académico, también participé en una época como representante estudiantil, después fue instructor, después fue profesor contratado y finalmente obtuve ya el nombramiento. Dentro de su grupo cercano de amigos que iniciaron en la ESPOL y tenían la vocación para enseñar, ¿cuáles actualmente se siguen desempeñando en esa materia dentro de la ESPOL? Dentro del ESPOL ya no existe ninguno, prácticamente ninguno. El único sobreviviente. El único sobreviviente. Están trabajando algunos en la Católica, ¿verdad? Están trabajando algunos en la Católica. ¿Qué lo motivó a Armando Altamirano de seguir en la ESPOL? Bueno, el referente de excelencia educativa que siempre tiene la ESPOL. Yo creo que el ser alumno de la ESPOL, el ser profesor de la ESPOL le da un plus a uno como persona. Y eso es lo que yo más rescato, ¿no? A la persona en realidad. Más que profesional, a la persona, el trato o la parte familiar que uno encuentra aquí en ESPOL, ¿no? Una vez después de haber obtenido el título, ¿cómo llegó a desempeñar o a obtener sus maestrías y demás? Bueno, después de obtener el título había el programa del BID, ¿no? Y había las becas para irse al extranjero. Yo obtuve una beca BID por las PAO, que llama las PAO, era la que organizaba en realidad y coordinaba el asunto de dónde uno iba a ir, dónde uno aplicaba, y lo administraban en realidad, ¿no? Cuando estaba fuera del país. Yo fui en el año 85 a hacer una maestría, regresé en el año 86, me apuré en la maestría porque solamente mi familia estuvo una época allá, mi esposa y mis hijos tuvieron que regresar, entonces yo decía, no necesito 2 años o más de 2 años. Yo fui al curso de inglés, en esa época nosotros primero íbamos a un curso de inglés, fue un curso de inglés en marzo, terminamos en agosto el curso, empezábamos ya la maestría y en diciembre del siguiente año ya estaba graduado. Inmediatamente me reincorporé a la escuela. Estamos hablando de fines del 86. ¿Cuánto tiempo se ha desempeñado como profesor de la ESPOL? Yo digo que toda mi vida, así que lo cuento yo desde que era ayudante académico, ¿no? En esa época, mi primer trabajo en realidad fue en la ESPOL. Tengo la afiliación al Seguro Social desde el año 1977 como ayudante académico. En esa época el ayudante era un trabajador de ESPOL. Y desde allí no he dejado de pertenecer al rol de la ESPOL. ¿Qué hizo entonces que Armando Altamirano deje de desempeñarse como docente de la ESPOL y se dedique un poco más al campo administrativo? A ver, son circunstancias de la vida, ¿no? Yo creo que el hombre tiene que ir progresando en las etapas, su juventud, de ahí la parte profesional y de ahí la parte administrativa. Yo creo que todos llegamos a un momento determinado a ser administrativos, ¿no? Y eso es lo que ha pasado conmigo. Después de seguir una larga trayectoria, porque si hablamos de que yo soy vicerrector desde el año 2002, antes de ser vicerrector yo siempre he dado clases, ¿verdad? E incluso cuando era subdecano, los subdecanos también dictan clases, por lo tanto no me había alejado de la cátedra. En realidad el alejamiento de la cátedra en sí es desde el año 2002, de allí con la elección del 2007, como fuimos reelectos, entonces nos hemos mantenido
fuera de la cátedra, pero no fuera de los problemas de la institución. Yo creo que más aún hemos realizado algunos logros en la parte académica que permite tener una satisfacción personal, ¿no? ¿Pensaría en algún momento determinado volver a la cátedra? Bueno, mi vocación toda mi vida ha sido la cátedra. Es más, me gustaría como vicerrector o dar cátedra en realidad, ¿no? O sea, es más, cuando me reúno con amigos o conversamos con algunos, siempre las vivencias de tener el contacto con la juventud hace que uno se sienta más joven, ¿no? Es por eso como vicerrector académico yo soy un poco diferente a los de otras universidades, ¿no? Aquí tuvimos hace un tiempo, en el mismo mes de mayo, la visita de vicerrectores de varias partes de Sudamérica y de España, que es una red, la red Cinda, y ellos se extrañaban de que yo atendía estudiantes, ¿no? Entonces yo les decía que mi costumbre, por lo menos mi cultura, es de que si yo soy vicerrector de la parte académica, debo tener una apertura o una comunicación directa con el estudiante, y eso es lo que estoy haciendo. ¿Cuáles considera usted que han sido los aportes más significativos de Armando Altamirano con la SPOL? A ver, depende de qué plano, ¿no? Si hablamos de la última etapa en el sentido en todos los aspectos, ¿de qué forma ha aportado el ingeniero Altamirano a la SPOL? Bueno, yo creo que primero lo que uno debe ver es el comportamiento diario, ¿no? Yo creo que hay que ser ético, hay que ser honrado, hay que ser responsable. Yo creo que son valores que se deben inculcar a todos los que trabajamos aquí en SPOL. Yo creo que si eso lo hacemos, mantenemos un mundo cautivo, sincero, claro y progresivo. Si eso lo podemos hacer con nosotros, con la familia y después con la oficina o con la facultad y lo transmitimos al SPOL, yo creo que irradiamos un poco de excelencia, ¿no? Yo creo que eso debe marcar mucho en la vida de cada individuo. Ya como vicerrector académico, ¿cuáles han sido sus aportes? A ver, como vicerrector académico siempre me ha interesado la atención excelente hacia el estudiante, ¿no? Y una de las cosas que yo recuerdo es que cuando el estudiante se registraba, por ejemplo, hacía unas enormes colas en cada facultad y de ahí los colocaban a los estudiantes en unas oficinas, pasaban 50 y de ahí había otra oficina donde había unas 15 computadoras, estaba la secretaria y el estudiante iba al lado de una secretaria a colocar para registrarse. Eso lógicamente, primero que era tedioso, segundo el estudiante no sabía si cuando él entraba había o no había cupo, tercero no había la decisión inmediata de las autoridades de decir abrimos un paralelo o no abrimos un paralelo. El estudiante se quedaba en una sala allí merodeando para ver si es que le abrían un cupo y se tenía la fortuna. Y de eso recuerdo que algunas veces hasta se rompieron puertas, ¿no?, de vidrio. Y yo dije, a ver, si yo llego vicerrector, eso debe cambiar. Y lo cambiamos y en el año 2012, en forma conjunta con el Centro de Servicios de Informática, comenzamos a diseñar un sistema que permita al estudiante de cualquier parte del mundo poder registrarse. Y eso es lo que tenemos, ¿no? Esa es ¿Desde qué año se implementó el académico en línea? Creo que ya lo teníamos en el 2003 o 2004, exactamente, ¿no? Eso debe estar, no tengo la fecha exacta, no, pero lo tengo dentro de un plan, ¿no?, de cuándo hemos hecho cada cosa, ¿no? ¿Qué otras cosas han cambiado mientras ha sido? ¿Qué otra cosa hemos cambiado aparte de eso? El censo académico, por ejemplo, la evaluación de los estudiantes hacia los profesores, que es una plataforma que permite tener un formulario que no solamente es para evaluación de profesores, sino que también se lo está utilizando en el sistema de calidad, e incluso puede servir para cualquier estamento. Si los estudiantes pueden decir, a ver, yo quiero tener una radiografía de qué ocurre, por ejemplo, con el transporte y cuál es el sentimiento en varios puntos, podemos usar esa plataforma. Esa es una plataforma muy abierta y que le hemos utilizado ya en otras universidades, ¿no? Es como un medio para medir la satisfacción de los estudiantes. Exactamente, básicamente la satisfacción de un cliente en cualquier área, no solamente estudiantes, se lo amplió. Te puede decir, a ver, yo quiero
que mi personal administrativo evalúe al jefe, también se lo puede hacer. ¿Y usted considera por lo menos eficiente la medida en que los estudiantes calificamos a los profesores mediante esa plataforma? Yo creo que antes había una resistencia al estudiante a calificar porque el profesor estaba presente en el aula y le entregaba una hoja y el ayudante, había un ayudante que pasaba la hoja y el estudiante allí calificaba. En plataforma yo creo que todo depende de la sinceridad, porque todo depende de qué tan sincero es uno. No importa qué medios utilice, no importa si esto no está el profesor o si tenemos una plataforma, lo importante es que yo puedo evaluar de manera sincera, muy objetiva, el responder una evaluación y tener lógicamente la idea clara de que puede servir como una herramienta para mejora. Yo lo tomo más como una herramienta para mejora. ¿Cuáles cree usted que son los problemas más importantes que tenemos los estudiantes? A ver, esos problemas, lo que yo creo son básicamente transporte, ¿no, verdad? ¿Cómo podría usted calificar el sistema de transporte actualmente? Que le ponga un valor. Una... Yo creo que más que ponerle un valor o cuantificarlo, yo creo que deberíamos dar soluciones. Yo creo que hay algunas soluciones que ya se están planteando. Esa pregunta se la hicieron por Twitter ayer. Me dijeron a alguien que... Por Twitter a mí no, porque que se la formuló usted. Perfecto. Entonces querían una calificación para el sistema de transporte, porque hace algún tiempo hicimos una entrevista también a algún directivo de Transpol, que nos mencionaba que él calificaría al servicio de transporte de la SPOL como del primer mundo. Entonces es por esto que nace la inquietud de saber cómo usted podría calificar ese sistema. Más que calificar, yo le puedo dar un número, pero en realidad más que calificar yo creo que cuáles son las posibilidades de mejora. El estudiante se queja lógicamente por las frecuencias. Yo creo que hay varios problemas ahí implicados, ¿no? Un problema del mismo Transpol, un problema del estudiantado y un problema de seguridad. Entonces hay que atacar todos los problemas, ¿no? Creo que necesitamos unidades, hay que colocar más unidades, hay que colocar diferentes rutas, hay que también hacer que el estudiante entienda que no es lo mismo una ruta que venga de 5 kilómetros para acá que una ruta que venga de 15 kilómetros para acá. O sea, allí hay que hacer un estudio serio e involucrar a todos los que usan el servicio y a los que dan el servicio. Porque una de las cosas que yo creo que es importante, de que los problemas no se solucionan por los directivos solamente, sino que se solucionan por los directivos en forma conjunta por el que sufre el problema. Porque muchas veces damos una solución que no es la más adecuada. ¿Sí? Yo le puedo decir, le pongo 20 buses, pero solamente en la línea del terminal. Yo me dice, pero yo vivo en el sur y eso no me sirve. Entonces estamos reconociendo que hay un problema. No, hay un problema grave en el transporte, sí, efectivamente. Yo tengo varias ideas para solucionar ese problema, ahora que me he metido en la idea de ir consultando los problemas de SPOL. En este momento estoy consultando los problemas más graves de SPOL y uno que salta justamente el de transporte. El otro que salta es el de alimentación. O sea, ¿cómo damos un buen servicio de alimentación? Y hay que empezar que no es muy buena la actual. En este momento yo creo que hay que hacer un equilibrio a sí mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere el estudiante en la alimentación? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que sea barato, que sea nutritivo, que sea bastante. O sea, todo eso hay que ponerlo en el papel. No podemos indicar algo que sea barato y nutritivo. Como el de las 3B, como sea bueno, bonito y barato, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Sería lo ideal para... Sería lo ideal. O sea, y hay que ver cuáles son los costos, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuáles son los costos? ¿Cuál es el subsidio que se tiene que dar, ¿verdad?, de parte del SPOL? ¿Cuál es la realidad? Eso también es importante, que el SPOL debe de meterse también en ese aspecto y subsidiar si es necesario. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque muchas veces, y es lo que me han comentado los estudiantes y los proveedores de lo que es alimentación, que está, por ejemplo, no sé si sea cierto, pero tiene que hacer un estudio, está muy alto el costo, por ejemplo, del arrendamiento. Habría que ver, porque si usted tiene un costo alto, el producto que usted va a entregar, lógicamente va a ir en contra del consumidor. Entonces, hay que analizar varios aspectos allí. Pero, los problemas graves es transporte y alimentación. Yo creo que eso hay que solucionar.
¿Esos ustedes los consideran los problemas más...? En este momento sí. Incluso, por ejemplo, ahorita tenemos ya el problema justamente con la escuela de diseño, que nos estamos trasladando en este semestre, y lo mismo turismo. Entonces eso hace que vamos a requerir que haya un servicio también para ellos, ¿no? Claro, en esta semana que ya ingresan ellos se va a complicar mucho más el transporte, mucho más la Pero, alimentación. La semana pasada hablé con los directivos de Transepol. Yo les dije que hay que solucionar, o hay que dar ideas para solucionar, ¿no? Incluso el transporte interno. Uno de los problemas es cómo me movilizo yo como estudiante. Y ya he recibido varios aportes allí. Por ejemplo, una estación de bicicleta. De pronto no sé si sea la solución interna, el traslado de un lado a otro de bicicletas. Un servicio de transporte un poco más barato en cuanto a costo al uso, no tener, supóngase, el mismo carro de SPOL, que es para 40 personas, sino utilizar otro tipo, por ejemplo, un articulado, de pronto, que pueda masificar el transporte interno. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser el mismo diseño de carro, puede ser no sé si te conozco, el de tipo de aeropuerto. Cuando usted llega lo trasladan rápidamente, algo así, ¿no? Bueno, ya para concluir, ¿en dónde está Armando Altamirano luego de unos 4, 5, 6 años? Siempre en SPOL. Yo creo que desde que ingresé como estudiante el sentimiento es para SPOL. Creo que tengo amigos suficientes aquí, no 1 millón de amigos, como dice la canción, pero yo no me veo fuera de SPOL, ¿no? Esporádicamente he salido del SPOL, no totalmente, sino que por algún cargo que se me pidió la colaboración en el Fondo de Solidaridad, ¿no? Puntualmente, pero como para adquirir también la experiencia un poco de afuera de SPOL, pero mi vida la he hecho yo en SPOL. O sea, si alguien revisa dónde yo he estado, siempre he estado en SPOL y yo creo que voy a permanecer. ¿Dónde estaré? En qué unidad o en qué cargo, depende de la voluntad exclusiva de todos los que hacen la comunidad politécnica. Okay. Finalmente, un mensaje del vicerrector académico hacia los estudiantes. Un mensaje a los estudiantes: hay valores que debemos siempre tenerlo. La responsabilidad académica de que tanto se habla, esa es una cosa. Yo creo que en SPOL hay tiempo para todo. Hay que hacer que este SPOL crezca. Yo creo que quienes hacen crecer la universidad son todos sus estamentos. Los estudiantes, los profesores, los administrativos, los obreros, ¿no? Todos debemos ser importantes para SPOL. ¿Y cómo somos importantes? Dando un buen ejemplo sobre nuestro comportamiento y sobre las relaciones humanas que hemos de tener, porque aquí, aparte de que se forman profesionales, se forman personas. Y mientras nuestro estandarte diga que la excelencia no solamente es académica, sino humana, seremos lo mejor de este país.